Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de la Logia Blavatsky. Hoy comenzamos un libro nuevo, La vida de Cristo desde la Natividad a la Ascensión. Bienvenidos nuevamente todos y adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Pues, ¿qué decir? Me da mucho gusto que estemos reunidos para estudiar, para comentar este libro que yo creo que es de suma importancia, sobre todo para nosotros que nacimos y hemos crecido bajo la, las religiones que tienen que ver, o la religión que tiene que ver con las enseñanzas del Cristo. Particularmente, pues el mundo occidental, pues es cristiano por naturaleza, ya sea, es decir, por la naturaleza de estar ligados a esas enseñanzas, porque kármicamente así corresponde. Desde luego que lo que el Señor Cristo vino a enseñar, pues es también una religión universal, una filosofía universal para todos, que es la misma, dicha de otra manera, la misma que enseñó el Buda, que enseñó Hermes, que enseñó Platón, Pitágoras, el propio Mahoma, y todos los grandes seres que han venido a guiar a la humanidad, pues están contenidas en estas enseñanzas de una forma o de otra. Particularmente el Evangelio del Cristo está basado en el amor, fundamentalmente. Entonces, se trata de que vayamos estudiando, vayamos conociendo eh, paso a paso estas enseñanzas y el significado desde el punto de vista teosófico. Esto no tiene la intención de faltarle al respeto a nadie y requerimos de ver, de entender, de estar aquí con una mente abierta, con un corazón receptivo y dispuesto a dar, porque vamos a hablar de las cosas que el maestro enseñó y que son cosas relativas con el amor, con la compasión, con la caridad, la misericordia. Todo eso está dentro de las enseñanzas, dentro del Evangelio del Señor Cristo. Entonces, se trata de que lo veamos desde un punto de vista universal, desde un punto de vista que nos aclare eh, algunas de las cosas que en los templos católicos generalmente se nos dice, esto es un misterio, y ahí se queda como un misterio, ¿no? Y creo que no podemos quedarnos con esa idea de que son cosas de misterio, cosas que no se pueden decir. Repito, no se trata de faltarle al respeto a nadie, ni a las iglesias, ni a las religiones, ni a los seguidores de las enseñanzas del Cristo, como vienen en la Biblia, desde luego, y que son expuestas pues en los templos cristianos, en los templos católicos y demás. Entonces, pues vamos a ver. Ciertamente que en algún momento será necesario eh, criticar algunas cosas, no con el deseo de ridiculizar a nadie, pero sí eh, quizás sea inevitable que hagamos algún comentario en el sentido de que a veces encontramos en la exposición de estos temas la tendencia a querer manipular la mente de las personas que son seguidores de tal o cual religión y que se les impone. Y entonces al imponerse, esta enseñanza se traduce como un dogma
al que hay que seguir al pie de la letra y, sin preguntar y sin tener la oportunidad de investigar o de comparar como lo hacemos en la teosofía. Entonces, de eso se trata, de que tratemos de comparar estas enseñanzas con las de los otros grandes seres y que vamos a encontrar esas coincidencias. La forma de presentarlas de cada uno de estos grandes seres ha sido un tanto cuanto diferente, quizá por la época en que vinieron o la cultura en que aparecieron, en que fueron dadas. No es lo mismo hablar de las culturas orientales que de la cultura occidental, y entonces eso hace una diferencia, por supuesto. Entonces, eh, estas enseñanzas tienen el propósito fundamental, como iremos viendo a lo largo del estudio de este libro, de, de inducir al hombre, de inducir a la humanidad a que sea mejor, que sea un mejor ser humano. Desde luego que ha de hacer el esfuerzo el individuo por sí mismo. Las guías están ahí, las enseñanzas están ahí, se muestra el sendero, se muestra el camino por el cual los hombres debemos transitar, la humanidad en general, pero se nos hace tan difícil poder cumplir porque traemos arrastrando una historia de miles o de millones de años tras de nosotros, y que no es fácil en una sola encarnación terminar con toda esa carga que traemos ya como herencia de nosotros mismos. Es un legado que nosotros mismos hemos construido. Es una red kármica que nosotros hemos tejido hilo por hilo y que ahora tenemos la oportunidad de ir avanzando, por lo menos de tratar de comprender cuáles son las enseñanzas, qué nos dicen estas enseñanzas y cómo podemos aprovecharlas. De eso trata este libro, porque son las enseñanzas del Cristo. Iniciamos con la presentación del libro. Con este volumen comenzamos a presentar el libro La vida de Cristo desde la Natividad hasta la Ascensión, que consideramos que cumple muy bien los dos propósitos, que son: uno, proporcionar a los estudiantes de teosofía material en el que puedan descubrir los grandes tesoros ocultos en las sagradas escrituras cristianas; y dos, ayudar a los cristianos a profundizar en la comprensión del sentido más espiritual de las enseñanzas de su maestro. El autor, Geoffrey Hodgson, es muy conocido en los círculos teosóficos como conferenciante y como autor de unos 40 libros sobre tópicos tales como meditación, teosofía, la vida espiritual, interpretación del simbolismo de la Biblia, etc. Algunos de sus libros han sido publicados ya en español, tales como El despertar del alma, El sendero de perfección y Los 7 rayos. El señor Hodgson está reconocido a través del mundo por sus excepcionales dotes clarividentes y también por las investigaciones que ha adelantado con médicos físicos, antropólogos y arqueólogos. Últimamente ha escrito varios libros sobre la sabiduría oculta en la Santa Biblia, mostrando que los relatos contenidos en ella son mucho más significativos de lo que generalmente se supone, que estos relatos son ciertamente alegóricos y que contienen mucho conocimiento útil para quien lo sepa comprender desde un punto de vista más universal y menos literal. Como sacerdote de la Iglesia Católica Liberal, el señor Hodgson ha mantenido un intenso interés en la Santa Biblia. En el libro cuya publicación iniciamos con este tomo, se concentra especialmente en el estudio del Nuevo Testamento y ofrece una interpretación de los 4 evangelios a la luz de sus conocimientos teosóficos. Insiste en que debe recordarse siempre que la intención del maravilloso relato de la vida de Cristo no es la del que se la lea simplemente como un registro de acontecimientos externos, sino más bien
como una revelación de lo divino que hay dentro de todo hombre y de los medios para develarlo. Esperamos que así lo encuentre el lector, y aquí en este caso diremos que así lo encontremos nosotros, los estudiantes. El señor Walter Ballesteros, un insigne teósofo colombiano, que es el que hace la introducción y la presentación de este libro, al cual también le debemos gratitud. Las dos primeras etapas crísticas, nacimiento y bautismo crísticos. Primera parte. Aquí tenemos un prefacio que dice: este libro se escribe con la esperanza de ayudar al lector a descubrir algo de la sabiduría divina o teosofía que está oculta en los 4 evangelios de la vida de Cristo. El maravilloso relato no se pretendió jamás que fuera leído como un registro de acontecimientos externos, sino más bien como una revelación de la manifestación divina tras las manifestaciones materiales del hombre mortal. Así lo cree el autor. Más aún, este relato de la vida de Jesús es un registro de las experiencias del espíritu en la materia, de la mónada en el hombre y del ascenso del espíritu desde las garras mortales de la materia hacia la conquista, reconquista de aquella libertad que constituye el estado natural del espíritu y de la mónada en el mundo de la realidad divina. Todo ser humano tiene una calidad crística inherente como parte esencial de su naturaleza y finalmente ha de descubrir y aprovechar este poder interior como una fuente de fuerza y de paz, tanto para sí mismo como para sus semejantes. Ahora apenas puede vislumbrarse ese Cristo interno como una sabiduría y compasión nacientes, pero gradualmente va despertando y mostrándose como un amor universal hasta que este amor divino se muestra directamente como un poder espiritual, como una presencia entronizada en los retiros más recónditos del alma. De ahí en adelante, el Cristo interno se convierte en una luminaria y en un centro de paz imperturbable, igual como el Salvador histórico iluminó y prodigó paz sobre todo el género humano. San Juan, en sus 5 primeros versículos, indica su intención de que la vida de Cristo se considere primordialmente como una exposición alegórica de la encarnación y la evolución de Dios, tanto en el universo como en el hombre. Los evangelistas cubrieron tan hábilmente bajo el velo de alegorías y símbolos del misterio de la encarnación divina en el universo y las fases subsiguientes de la evolución que no es fácil discernir el conocimiento directo o tradición. Aquí hago un alto para repetir esto. Los evangelistas cubrieron tan hábilmente bajo el velo de alegorías y símbolos el misterio de la encarnación divina en el universo manifestado desde luego. Y entonces, aquí estamos hablando de que a lo largo del estudio del libro y de los evangelios expuestos, debemos entender que son alegorías y que por eso merecen una explicación. Y por lo tanto, estas alegorías las explica el señor Hodgson y nosotros haremos lo correspondiente tratando de interpretar lo que el propio señor Hodgson nos explique. Bien, el universo entero, desde el plano más elevado hasta el físico, está entretejido para formar un solo todo, un cuerpo, un organismo, un poder, una vida, una conciencia que evoluciona cíclicamente bajo una ley, es decir, la ley de evolución. Todas las partes del macrocosmo, aunque parecen separadas en el espacio y en diferentes planos de manifestación, están armoniosamente interrelacionadas, intercomunicadas y continuamente interactivas. Aquí estamos hablando
de la ley de unidad, de la unidad primordial que existe desde siempre. Este sistema de correspondencias opera también a través de todo el microcosmo, desde la mónada o espíritu más íntimo hasta la carne mortal. Recordemos que la mónada es la chispa divina que se individualiza. Cada uno de nosotros, como individuos, somos una mónada que está tomando experiencias en estos planos, porque la mónada pertenece al mundo divino, pero la mónada, es decir, Dios, manifiesto a través de esta mónada espiritual, continúa evolucionando. Imagínense entonces, si Dios está evolucionando, si la divinidad está evolucionando, todo lo demás tiene que evolucionar, porque todo lo demás también es lo divino, atrapado ahora en este mundo fenoménico, en este mundo de materia. Bien. Incluye las partes del mecanismo de la conciencia, los vehículos y sus centros o chakras a través de los cuales fluyen fuerzas superfísicas. Recordemos que los chakras no son físicos, están instalados en el doble etérico, es decir, en el doble del cuerpo físico. Por este medio, el espíritu se manifiesta en la naturaleza íntegra del hombre, en diversos grados, según la etapa de su desarrollo evolutivo. Efectivamente, en este sentido, las manifestaciones que hacemos patentes con nuestras acciones, cada uno de nosotros, no es otra cosa más que la manifestación del espíritu en el grado en que cada individuo está ubicado en su evolución. Podemos ver seres humanos perversos, degradados, egoístas, sensuales, amorosos, sentimentales, amorosos, repito, en todos los sentidos, compasivos y demás. Es así como nos manifestamos, es como se manifiesta por grados esa influencia de esta mónada o atma de la divinidad. Entonces, cada uno de nosotros es la representación justamente de un grado evolutivo. Tal es la sabiduría que está implícita en las escrituras sagradas, cubiertas bajo sucesivos velos de alegorías, símbolos e historias metafóricas, como escribió Orígenes en el siglo III en su selecta Salmos. Las Santas Escrituras son como grandes mansiones, con muchísimas salas. Afuera de cada puerta hay una llave, pero no es la llave verdadera. Encontrar las llaves correctas que abran todas las puertas, he ahí la grande y ardua tarea. Por supuesto que en la medida que vamos comprendiendo todas estas enseñanzas y vamos practicando, por supuesto, cada una de las tareas que uno tiene en cada encarnación, si vamos haciendo lo correcto, habremos de encontrar entre las muchas llaves que existen la llave correcta. Desde luego que para ello lo primordial es desarrollar el discernimiento para no equivocarnos, porque si no tenemos discernimiento, no podremos encontrar jamás las llaves correctas. Es necesario desarrollar el discernimiento y el discernimiento se desarrolla a través del razonamiento, no solamente en la cualidad que tenemos de pensar, sino ir más allá y tratar de razonar o, francamente, razonar para dilucidar lo que pueda parecer un misterio o una ecuación por resolver. Entonces, es necesario que el desarrollo mental trascienda
el simple hecho de pensar, y entonces vayamos más allá y que entremos en el análisis de cada enseñanza para que podamos nosotros ir comprendiendo mejor y en función de ello actuar correctamente. Aplíquese esta observación a los evangelios, como por ejemplo al de San Juan, en 6:54 al 57, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá en mí. Entonces, aquí estamos viendo cómo esto jamás podemos imaginar que está aconsejando que pues estemos pegados al cuerpo del Cristo y que le estemos mordiendo, que le estemos arrancando, desgarrándole la carne, ¿verdad? Para poder estar en él. Y esto es una alegoría que yo creo que significa que debemos eh, asumirnos o asimilarnos de su enseñanza, de su poder, de su amor, de todo lo que significa el Cristo y, y de esa manera podemos nosotros asimilar su sabiduría y todo lo que significa llegar a esa conciencia, a la conciencia crística, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una alegoría que debemos interpretar y que no debemos creer que efectivamente vamos a beber la sangre del Cristo. Por supuesto que no. Ni siquiera en los templos católicos se entiende de esa manera, yo creo, pero es necesario hacer mención de ello, ¿sí? Téngase en cuenta también lo que dice Mateo 13:10 al 16. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondióles: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por ello les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dichosos vosotros, perdón, dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Eh, Aquí vemos cómo a través de las parábolas se da una enseñanza que ciertamente es entendible en cada nivel eh, evolutivo de aquellos que estaban escuchándole, precisamente. Entonces, para los labriegos, para la gente más menos instruida, pues él tenía una frase dentro de la parábola para que la entendieran, pero quienes ya estaban entendidos en los misterios, en el conocimiento interno, entonces ya entendían la enseñanza como verdaderamente debían entenderla, ¿sí? El hecho de que dice viendo no ven, eh, no quiere decir que estuvieran ciegos, y cuando habla de que no oyen, pues tampoco quiere decir que estuvieran sordos. Se está sordo o se está ciego, pero porque no se puede comprender esa enseñanza. Entonces, por eso les hablaba en parábolas, para que pudieran entender precisamente a través de ejemplos que la gente podía conocer, a la que estaba acostumbrada en sus actividades cotidianas. Entonces, de eso se trata. Por eso son simbolismos y son alegorías que nosotros hoy en día tenemos la fortuna de que hay personas como el señor Hodgson y otros muchos, la señora Blavatsky, entre tantos más, que nos explican el significado de estas frases, de estas enseñanzas. Lo que quería preguntarle con respecto a quien come mi carne y bebe mi sangre,
que si esa alegoría viene de una práctica que hacían los caníbales o otras civilizaciones más atrás y se ha arrastrado hasta hoy en día. No, no, yo creo que en este sentido es como lo expliqué, ¿no? Es de uno asimilarse las enseñanzas que él daba a toda la muchedumbre, diremos, a las personas que le escuchaban, y entonces es asimilar los conocimientos que él daba, tanto relacionado con el mundo físico como con el mundo espiritual. Entonces, yo creo que a eso se refiere, que hacerse uno con él, es decir, creer en él, seguirlo, seguir sus enseñanzas, ponerlas en práctica y todo, eso es comer de su carne, es decir, de su enseñanza, de su sabiduría, de su amor, de todo ello. Eso es lo que yo creo que es a lo que se refiere. Sí, gracias. Aprovechando, ¿no? Oye, Enrique, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Es el mucho razonar se llega al discernimiento, pero no se puede uno confundir cuando razona uno mucho con lo egoísta que somos. No recuerdo haber relacionado el egoísmo, pero No, no, no dijiste del ah, egoísmo, es algo que yo digo, ¿no? ah, ajá. Bueno, sí, por supuesto. Depende del tema o el asunto que desees razonar. ¿Sí? Desde luego que el poder del raciocinio te da ocasión para poder actuar de manera correcta o incorrecta, para hacer el bien o para hacer el mal, por supuesto. ¿Sí? Eso lo puedes hacer. Desde luego que al comprender y aceptar a través del discernimiento y a través de ese discernimiento conocer lo que es correcto y lo que no es correcto, entonces ya tendríamos que apelar al sentido ético o a la esfera ética del individuo para que actúe éticamente, para que actúe correctamente, ¿sí? Pero eso es un gran tema, porque podemos comprender, podemos tomar eh, como ejemplo el hecho de que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no tenemos la capacidad de resistir al mal. Y entonces, si no resistimos, nos vamos por el tobogán del mal y hacemos daño, nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a otros, por supuesto. ¿Sí? Entonces, la capacidad de razonar puede emplearse para bien o para mal. ¿Sí? Porque recordemos lo que dice Santiago en su carta universal, con la misma boca que hablas o con la misma lengua que hablas, adoras a Dios y con la misma también maldices a tus hermanos. Entonces, es así. El raciocinio nos da la oportunidad de poder dañar y poder hacer el bien también. ¿Sí? Pero si empleamos el discernimiento y ya estamos preparados, entonces siempre decidiremos correctamente. De acuerdo. Sí, gracias, Enrique. Hola Enrique, muy buenas noches a todos. Espero que se Buenas noches. encuentren bien. Dos cosas que me surgieron aquí. Hablaste sobre lo que sería la parte de los chakras, ¿no? A ver, Que están Pati, te estoy escuchando como lejos. ¿Te puedes acercar a tu micrófono? ¿Me Casi no te escuchas oigo. aquí? ¿Me escuchas aquí? Bueno, trataré de hacerlo. Sí, a ver, adelante. Sí. Mira, son dos cuestiones. La primera es, hablaste sobre los chakras que están en el etérico. El discernimiento se encuentra dentro de lo que sería el sexto o el quinto chakra. El discernimiento, Ajá, el no, discernimiento, ¿dónde se sí, encuentra? bueno, tal como chakra, pues francamente no lo
nunca había pensado en relacionarlo, pero sí lo que sí sé decir es que se encuentra en un estado de conciencia, por supuesto, que corresponde a sí, precisamente a la ubicación del sexto chakra, en este caso, del, del, del chakra, eh, el de Agna, que está en el entrecejo, y entonces a eso correspondería justamente, ¿no? Entonces, yo creo que a eso corresponde justamente, ¿no? Sí, porque es el del conocimiento, del raciocinio, ¿sí? Por supuesto. Pero también ahí en el sexto chakra es donde se da el sentido o el sentimiento de la unidad, por supuesto, de la unidad que es el amor, en este caso, o a través del amor. Eso es lo que yo puedo entender. Y la segunda pregunta, Enrique, es la siguiente. ¿Por qué es tan difícil entender o comprender lo que sería la parte de enseñanza de Jesús dentro de el contenido que él tiene para nuestra vida? Pues porque nacimos en una sociedad donde lo que conocemos es lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho nuestros padres, a su real entender, y nada más. Y, y hay ocasiones, hay familias en que, pues, si alguien se atreve a diferir o a cuestionar, es reprimido hasta la fecha, por supuesto. Y entonces, bajo ese contexto, entonces no se puede garantizar que haya una expansión de la conciencia, o por lo menos una, un intento de ir más allá de lo que a la letra muerta puede uno comprender. Entonces, yo creo que ese es el principal motivo por el cual luego se nos hace difícil comprender esto, pues porque desde temprana edad nos cierran la puerta y vivimos en la oscuridad. No nos permitimos eh, ir más allá. Y como estamos tan interesados en satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos, sean o no lícitos, eh, y cuando digo deseos lícitos, me refiero a las necesidades. O sea, yo tengo un deseo de cubrir una necesidad, es diferente de querer hacer, cubrir desear algo e irnos a satisfacer por placer, por mero placer. Eso es diferente. Entonces yo creo que es debido a ello lo que precisamente ha impedido que se avance en este tema. Yo creo que mayormente las personas que estamos aquí en estos estudios es porque venimos ya de otras vidas con cierto conocimiento, y entonces eh, ya tenemos esa tendencia de buscar más allá de lo que se nos ha dicho, de lo que se nos ha enseñado. Pero sí, fundamentalmente es porque pues estamos en una cultura de una sociedad que nos imponen convencionalismos, y que nos es difícil desarraigarnos de ello, porque sobre todo en nuestro país o en nuestra cultura occidental, fundamentalmente entre los latinoamericanos, la familia es fundamental, ¿sí? Se le da una preponderancia muy grande, como debe de ser, por supuesto, pero en este caso, lejos de ayudar, perjudica, porque nos atamos a las creencias de los padres, y por no faltarles al respeto o por no fallarles, nos quedamos ahí. Entonces, realmente para algunas personas es muy difícil poder salirse de esa línea.
podemos decir que en términos generales, la inmensa mayoría de los presentes en esta sesión quizás sean los únicos miembros de una familia que están interesados en estos estudios. A los demás no les interesa. A los demás miembros de la familia no les interesa. Y eso ocurre en todo el planeta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es más cómodo ir a escuchar al templo que le digan a uno que haga uno esto y que haya aquello, pero no le hablan a uno de karma, no le hablan a uno de responsabilidades. Los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos, pues son invitaciones o son instrucciones, son indicaciones de qué es lo que debe uno hacer. Pero después viene el asunto de que si uno falla, si uno no cumple con esos preceptos, con esos mandamientos, entonces hay la oportunidad de que va uno a pedir perdón, se confiesa uno y entonces le dan a uno a una tarea y con eso ya queda uno limpio, supuestamente. Entonces, yo creo que eso y otros elementos que están ahí, pues son los que hacen que uno no se desapegue de ello, porque es cómodo además, es muy cómodo. Voy y me declaro mis pecados ante el sacerdote me pone una tarea y pues ya me dice que haciendo eso, pues ya estoy y me invita desde luego a que no vuelva yo a caer en pecado, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con ello, justamente. Entonces, por eso es difícil que, que nos desapeguemos o que hagamos las cosas de una manera diferente, con más libertad. Y desde luego, mayor libertad quiere decir mayor conciencia. A eso tenemos que atenernos. No es caer en el libertinaje y faltar el respeto a los demás, no, sino que tratar de con una mente libre de prejuicios, tratar de interpretar lo que se nos dice y obrar en consecuencia. Entonces, desde luego que siempre tratando de tener consideración por las creencias, por esa misma creencia que tengan los demás y nosotros, pues creer, sí, pero no a pie juntillas, no tal cual, no ciegamente, sino que debemos poner en tela de juicio todo. Recordemos que eso es muy importante, que hay que poner en tela de juicio, hay que poner en duda todo ello, pero no porque estemos negados, sino porque el tener dudas debe invitarnos, debe motivarnos a que busquemos algo más. No es simplemente no creo en eso. Es que si no creo, entonces ¿en qué creo? Si no creo, entonces debo buscar otra solución, otra salida, otra explicación. Y es así como se va desarrollando el discernimiento precisamente, ¿sí? Entonces, yo creo que a eso se refiere. Enrique, una pregunta más, a ver si me pudieras contestar. Entonces, por ejemplo, todas las personas que no están conformes con lo que realmente dice lo que sería la iglesia, y que se les llaman a aquellas como ovejas negras, que están tratando de modificar la estructura que vienen de familia, en donde ellos quieren, ahora sí que tratar de quitar esos anclajes de generación tras generación para poder construir realmente una vida totalmente más armoniosa y más verdadera, ¿no? Es por eso que muchas veces somos rechazados en la misma familia, porque no estamos dispuestos a llevar la estructura que viene de generación en generación. ¿Es correcto? Gracias. Bueno, eso yo no lo sé. En mi caso, yo no trato de modificar la estructura de la creencia de mi familia.
Ellos son libres de pensar lo que quieran o de sentir lo que sienten y yo no. Cuando me preguntan, yo doy una explicación, si tienen curiosidad, ¿sí? Es más, hay algunos miembros de mi familia que leen, pero no leen estos temas, digamos, como para comprometerse a a hacerse miembro de la sociedad o estar como la mayoría de los que están aquí, que son estudiantes, digamos, pero son eh, no son miembros de la sociedad, sí, pero sí tienen interés. Y yo creo que es un interés legítimo, porque casos como el de Alberto, por ejemplo, que tiene desde que yo recuerdo, pues ha estado con nosotros desde que yo empecé con estos estudios, eh, digamos, en la logia Blavatsky, y entonces yo creo que tiene verdadero interés. Y así como él, hay otros seguramente que quizá no están en la logia Blavatsky, en los estudios de la logia Blavatsky, pero que están en otros y siguen las pláticas cotidianamente, están en los domingos, están los sábados, están en otros días, porque les interesa, hay un interés, por supuesto, pero, pero en este caso, y es algo que no debemos hacer, no debemos tratar de modificar la estructura de la creencia de nuestra familia. Ya llegará el tiempo en que por sí mismos tomen la determinación, si les interesa, porque de nada sirve que estemos tratando de cambiarle su estructura de pensamiento, de su creencia, porque vamos a generar controversias. Y la teosofía no quiere controversias, la teosofía quiere que todo fluya en armonía, por supuesto. Y por supuesto que no siempre hará eso, porque cuando eh, hay cambios, los cambios siempre generan movimiento y el movimiento a veces no es muy sutil, pero nosotros no contribuyamos de una manera eh, irruptiva, vamos a decir, en nuestra familia o con las amistades. El que si escuchan una plática y le interesa, bueno, pues entonces le podremos platicar. Si no le interesa, pues mejor es dejar la cosa por la paz, porque si no, vamos a perder tiempo y energía y haremos lo mismo con los demás. Y más allá, quizás hasta nos ganemos la animadversión o la enemistad de aquellos que eran nuestras amistades. Era para referirme a ese punto que usted está tratando, que es una realidad. Digo mi edad, 70 años, no por otra razón, sino para relacionarla con el tema. Tengo 70, soy de una familia de 9 miembros y ese que usted presenta es mi caso, porque en mi casa la puerta estaba cerrada a estos conocimientos, aunque no estaba trancada con candado, como decimos nosotros, pero sí estaba cerrada. Pudimos 3 hermanos darnos cuenta que la puerta estaba cerrada a estos conocimientos, darnos cuenta, pero eh, quizás se me sale mi ego, el único que pudo en verdad abrirla y salir fui yo. Sin embargo, toda mi familia se ha quedado en la creencia religiosa del punto de vista que estamos hablando. Aunque hay algo, Enrique, que es que yo me mantengo siendo con una actuación filósofa frente a ellos y ellos lo ven mal. Yo respeto y todo, pero ellos se creen que mi situación del punto de vista teosófico, siendo un teósofo de mi fraternidad que yo pertenezco, mira, ellos lo ven mal porque no me comparo o no me comporto como ellos, pero sin embargo yo sí respeto el comportamiento que ellos tienen ahí adentro de esa puerta, de esos conocimientos que solamente, como usted dijo al principio, uno llega a ser dogmático y eso es así, es así. Era ese simple comentario que quería hacer. Gracias, disculpe. Gracias a ti, Enrique. Sí, la mayoría de los
presentes creo que tenemos más o menos el mismo caso, como ya se ha dicho. Y es así, y es inevitable. No podemos hacer más. A mí lo que me ayudó mucho para entrar a la teosofía, porque aquí una persona, que bueno, es muy conocido, el doctor Abraham, invitó a toda la familia, no nomás a mí, invitó a toda la familia y la única fui yo. Cuando estaba yo, me estaban explicando lo que es el tarot, no lo estudié, sino solamente me lo explicaron. La primera carta es el loco, y es porque cuando empezamos este estudio esotérico, pues todos nos toman como loco. Algo que me gustó mucho es que la teosofía es abierta, te dice, puede ser de la religión que quieras, ven y estudia. Y algo que me dijeron es que, bueno, si tú eres católica, vas a conocer más tu religión. Y efectivamente, la gente de mi familia que se siente muy católica, a veces me doy cuenta que sé yo más que ellas que siguen en esa línea. Y las cosas esotéricas las entiendo más que ellos porque ya lo empezamos a estudiar. Entonces, efectivamente, tenían razón, iba yo a conocer más mi religión y la parte esotérica. Otra, yo nunca he renunciado a ser católica. ¿Por qué? Porque es la reunión de la familia. Es donde nos reunimos cuando hay fiesta. Y cuando hay fiesta, pues hay que ir a misa, ya sea a los 15 años, la primera comunión. Entonces convivo y soy respetuosa porque de corazón lo hago. Pero así como quiero que respeten lo que yo estudio, respeto lo que ellas son sus creencias. Y cuando hay respeto, hay una armonía. Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho en seguir acá y en convivir con mi familia. Eso era todo. Gracias por esta contribución tan hermosa, que efectivamente, pues así es, en teosofía o en la sociedad teosófica se recomienda, se pide que no se deje de practicar la creencia, pero ahora con una mayor amplitud, con un estado de conciencia ampliado, y eso ayuda a comprender mejor a los que no quieren estar, a los que no estudian teosofía. Entonces uno puede tener la posibilidad de comprender mejor sus actitudes y sus acciones y verlo siempre con amor, por supuesto. Entonces no debemos obligar a nadie, por supuesto, porque además ni podemos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que estemos en eso y bueno, cada uno de nosotros, pues, tiene la libertad de seguir y de hecho se les invita a que continúen, pero que ahora ya no estén atados a lo que diga el sacerdote o lo que opinen los demás, sino que siempre hay que escudriñar, hay que buscar más, hay que tratar de ir más allá, siempre, siempre, como en todo, como en toda la actividad intelectual, debemos utilizar nuestro raciocinio, nuestra capacidad intelectual para poder ir más allá, para decir, bueno, a mí me parece que aquí hay algo más. Y entonces de esa manera vamos descubriendo otras cosas. Y con estas explicaciones desde el punto de vista teosófico, pues todavía más allá, ¿sí? Porque la inmensa mayoría de las personas creen que solamente vinieron a vivir o que venimos a vivir encarnados por una sola vez. Y eso es pues un obstáculo pues muy grande para el crecimiento espiritual, por supuesto. Entonces, en la sociedad teosófica, a través de la teosofía, o la teosofía a través de la sociedad teosófica, nos enseña estas cosas que nos van a ayudar a irnos desatando, a irnos desligando de esas creencias que están ahí. Entonces, pues enhorabuena y pues adelante. Bien. Con respecto a lo que mencionaste, que Dios está evolucionando,
¿a qué se referiría? Pues O se sea, refiere, a qué nivel de Dios? Porque me imagino que no se refiere a para Brahman. pues, se refiere al logo solar, o sea, al, al espíritu o esa entidad, esa conciencia suprema que, que dirige a todo el sistema solar. A ese Dios me refiero, a esa divinidad, porque es la que nos compete, ¿sí? Y si vamos más allá, pues entonces nos referiremos a la, al espacio padre-madre, ¿sí? Porque es el espacio, es la raíz de todo lo que existe, manifestado e inmanifestado. Pero yo me refiero al logo solar, es decir, al espíritu que anima y que gobierna y que controla a todo el sistema solar. Sí, porque él evoluciona a través de nosotros. En el glosario teosófico podemos encontrar ahí esas explicaciones. Sobre todo en la ley de sacrificio. Ahí pueden encontrar ustedes esa explicación de cómo es que evoluciona la divinidad a través de nosotros y de todo lo manifestado y lo inmanifestado, por supuesto. Aquí damos ahora sí por concluida esta primera sesión de el libro La vida de Cristo desde la Natividad hasta la Ascensión. Muchas gracias.